¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Estamos esperando en orden del día el comienzo de la Comisión de Análisis y Seguimiento del cumplimiento de normas tributarias y previsionales. Una mañana, por esto, cuando se empieza a plantear alguna señalización del fondo en torno a lo que es cambiar o modificar el monotributo, modificar el impuesto a las ganancias, así que hay que estar atentos. En una mañana con mucho discurso económico por lo que está pasando hoy en el foro LATAM. Hace un ratito habló el ministro Caputo, ministro de Economía. Va a hablar Javier Milei en un rato y acá esperando el comienzo de esta comisión. Mientras tanto, saludo a compañeras y compañeros. Primero, ella. ¿Cómo le va, Caro Ramos? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen jueves. Bueno, venimos con esta sintonía de comisiones informativas, sí, ¿no? En el día de ayer la de Vivienda y Ordenamiento Urbano, que la encabeza Itay Hackman. Siempre es Unión por la Patria el que está llevando adelante, ¿no? Sí. Este tipo de reuniones. Y estamos efectivamente en la previa de esta reunión, que es un nombre largo la comisión, sí, ¿no? Análisis y seguimiento del cumplimiento de normas tributarias y previsionales. También la preside un diputado de Unión por la Patria, que es Ariel Rauschenberger de La Pampa, claro, exactamente. Y en este caso, seguramente Gonza va a tener más detalles, pero van a exponer representantes del sistema de bomberos voluntarios, asociaciones de bomberos voluntarios. ¿Por qué? ¿Por qué en esta comisión, sobre todo? Sí. Bueno, porque las asociaciones de bomberos gozan de exenciones impositivas, ¿no? Por ejemplo, impuesto a las ganancias u otros impuestos. Veremos cuál es la problemática que traen, pero lo cierto es que hoy no se va a dictaminar nada, sino que es simplemente una reunión informativa. Y mientras tanto, Pato, tenemos un congreso plagado de proyectos, ¿no? Que ya están todos ingresados, ¿no? Este paquete de 4 proyectos que ingresó el Ejecutivo, los enumero muy rápidamente. Superrigi, ley de etiquetado frontal, de derogación del etiquetado, ley de prevención de la ludopatía y ley de lobby. Todo eso está dividido en las dos cámaras. En el caso de diputados le toca lobby y superrigi, que veremos si arrancan la semana que viene, ¿no? Lobby y superrigi. Bueno, te cuento, estuve hablando con Julio Cobos, así que fue un protagonista principal. Está saliendo en todos los medios. Bueno, Cobos. Exactamente. Yo hablé ayer o antes de ayer, me parece, con él. Un hombre que fue clave en el tema etiquetado. Así que después te cuento lo que él supone que hay que hacer y después te voy a preguntar a vos. ¿Cómo la ves, Ramos, en esto de que, bueno, son 4 proyectos? El gobierno pisa sobre sendero seguro, digo, hablo de zonas frías hace 15 días, hablo de hojarascas, hablo del freno que le pudieron poner al intento de la oposición de avanzar sobre la figura de Adorni, así que a partir de eso uno puede presuponer que están contando más o menos los votos que tienen para estos 4 proyectos, pero en un rato me lo contás. Señor Solabarrieta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Buen día, Pato. Bueno, en un ratito, como bien mencionaba Caro, va a estar comenzando esta reunión que va a tener alrededor de al menos 30 personas que van a estar representando a distintas federaciones del país, de diferentes provincias, respecto a la situación de los bomberos voluntarios en la Argentina. Recordemos que hay una ley que los ampara del año 98, recordemos la 25.054, y me decían que uno de los ejes principales, como decía Caro, respecto al tema tributario, va a ser, bueno, la situación actual de los bomberos voluntarios, que siempre está bien repasarla, a ver cómo está la situación general, y además me cuentan que el tema del impuesto al valor agregado será uno de los temas o de los ejes principales de esta reunión que vamos a tener en minutos. La verdad, perdóneme, señor productor, ¿vamos con los títulos o seguimos hasta el comienzo de la reunión? Perfecto, vamos con los títulos, esto es orden del día, dale. Ahí está, actividad en diputados. Se reúne la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Proyectos del Ejecutivo, los enviados recientemente a diputados, fueron girados a sus respectivas comisiones.
Lo que señalábamos recién, tema de la semana pasada, reducción de beneficiarios en zonas frías, los votos en el Senado al proyecto que ya fue sancionado en diputados. Bueno, y vamos con Caro Ramos, que estaba contando un poco lo que pasa con estos 4 proyectos que ingresaron entre el viernes y el lunes. Yo contaba que hablé con Julio Cobos, y Cobos me decía 2 cosas. Primero, su sorpresa. Dice, porque no es que llega un proyecto que plantea modificaciones a la ley de etiquetado. Porque, bueno, sería entendible. No, directamente la deroga, dice. Después, un tema que es muy importante y donde hay una buena y varias malas, que es la seguridad o la continuidad de políticas de Estado. Los otros días, un economista especialista en energía, que no está cercano al gobierno, me celebraba, y creo que tiene razón, la continuidad en materia de políticas de Estado, por ejemplo, para YPF. Dice, eso comenzó con la estatización de Cristina, siguió con Macri, inalterable, continuó con Alberto Fernández y también con el propio Javier Milei. Pero Milei la quiso privatizar. Exactamente, ojo. Pero permutó esa idea por ser un militante del buzo petrolero. O sea que hay una... Y ahora aquella idea, tal vez como la de, por ejemplo, cerrar o quemar el Banco Central, son parte del pasado, comprensiblemente como tantas cosas. No, pero en la ley bases estaba YPF sí, incluyente de las empresas, no fue una declaración aislada. Tenés razón, y fue retirada por presión de la oposición. Sí, bueno, ha cambiado. Como también Aerolíneas. Claro. Hoy el gobierno celebra YPF y parte de esta celebración es el RIGI por 25.000 millones. Exactamente, eso lo que te marca es una mínima continuidad de políticas del Estado desde el 2013-2014 hasta acá, cosa que es inusual. Sí. Y eso, que es nada más como una excepción, fíjate lo que pasaría con la ley de etiquetado, que tiene 5 años. Apenas 5 años, que no es nada. La vota un montón de gente y la pretendés derogar de un lustro después. Sí. 200 votos a favor, claro. Tuvo la ley, que es una mayoría amplísima, más de 2/3 de los votos. En el Senado lo mismo. A ver, coincido con Cobos en que lo que llama la atención del proyecto es que si vos lo lees, porque yo lo leí muy atentamente, habla de ir hacia otro esquema, pero no propone otro esquema, sino que simplemente propone la derogación lisa y llana, y sin tampoco estadísticas que respalden esa derogación, porque no hay una sola cifra que amerite, ¿no? Derogar esta ley, porque si uno dijera, bueno, no sé, bajaron 40% las ventas de los artículos que tienen los sellos. O las personas que consumen alimentos sin sellos mejoraron su calidad de vida. No sé, pienso en voz alta, ¿no? Estadísticas que den cuenta de la necesidad de avanzar con esta ley. Suena más a una intención del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Creo yo, y esto es una opinión, más por el lado ideológico que por el lado, digamos, pragmático o plasmado en la realidad y en los datos, ¿no? Y además, porque ayer, justamente, uno de los argumentos que decían era a favor de las empresas en aquel momento, nos obligan a cambiar el packaging. Bueno, el packaging, la verdad que decía alguien, y a mí me toca ir al supermercado, cambia permanentemente por una cuestión de estrategia. Las mismas empresas dicen, cada 1 año, cada 2 años, tenés un paquetito nuevo para que sea más atractivo para la venta. Así que nada. Y lo otro, la verdad, es un enorme servicio. Si vos haces el cálculo y el costo de las enfermedades que podés prevenir, bueno, tenés un montón de elementos a favor. Sí, y desnudó la verdad de lo que consumíamos. No sé si coincidís, pero cuesta encontrar alimentos sin sellos. Hoy prácticamente todo tiene sellos, incluso productos que tienen el rótulo de light, que uno pensaba, bueno, estoy comiendo sano. Bueno, la verdad es que no, porque tienen igual octógono. Ahí podría haber algún argumento que se puede instrumentar mejor, que le escuché a una diputada del PRO, no a favor de la derogación, pero a favor de lo que es alguna adecuación, porque lo que ella indica es que justamente todos o casi todos tienen octógonos porque no se respeta la proporción, porque esto es, vos comprás 100 gramos de queso. En 100 gramos de queso, a lo mejor la proporción que tenés de grasas no es inaceptable. Es inaceptable si vos consumís 1 kilo de queso, ¿se entiende? Que en la proporción no está respetado el grado de nocividad de los productos. Puede ser, digo, una gaseosa. El azúcar que vos consumís es un azúcar, no sé,
consumís 175, 200 centímetros cúbicos, no consumís 1 kilo de azúcar. Bueno, esa cuestión de la proporción, explicaba esta diputada, a lo mejor había que corregirla. Sí. Pero es raro más cuando en países vecinos el sistema de octógonos sigue absolutamente vigente. Y después tenés también la otra realidad, que no es lo mismo el contenido de azúcares, por ejemplo, y el exceso de azúcares, que es otra cosa que no se distingue con el octógono negro, por el color, básicamente, que esa es otra información. Y después, lógicamente, está bueno esto que vos remarcás, Caro, de que no hay una estadística clara. Claro. O tal vez las empresas empiecen a manifestar de a poco si perdieron realmente ventas por esto. No, si hubiesen perdido ventas, estarían explicándolo de hace 5 años. De hecho, la verdad, obviamente. Me parece que donde más impacto hubo, no sé si ustedes están de acuerdo, es en las empresas lácteas, donde se vio... Puede ser un yogur, pero además, como dice Caro... En los quesos crema, sobre todo, Pato, que se readecuaron, me parece, como dice Caro, cambiaron las fórmulas en algunos. A mí, ¿sabes qué me pasa? A veces voy, y es cierto, cuando veo los octógonos paso de largo, pero hago una segunda recorrida, y como dice Caro, como todos tienen octógono, bueno, algo me tengo que llevar. Sí, a mí me pasa claro, eso. Exactamente. Pero por eso, desnudó un poco... ¿Cuál fue el objetivo de la ley de etiquetado? Que vos tengas información, claro, que el consumidor claro. esté informado respecto de lo que consume. Y por ahí viene la cosa. Bueno, esto todavía está muy abierto, ¿no? Hubo muchos... Cobos me decía esto, perdóname. Voy a hablar con, la vamos a pelear, dice Cobos, desde afuera, ¿no? Sí. Pero voy a hablar con conocidos, dice, yo tengo presente que hubo mucha gente que nos acompañó, así que no sé si era tan fácil la derogación. Decía, bueno, por ejemplo, el PRO se dividió, algunos del PRO en su momento, estamos hablando año 2021, apoyaron. Sí. Después, no sé, diputados... Bueno, Carmen Polledo no, que era Carmen Polledo no. Pablo Yedlin sí, ¿te acordás? Claro. Pablo Yedlin, que fue todo un tema. Peronista, claro, porque era provincia azucarera. Tucumán, claro. Tucumán fue la provincia que estuvo al tope del lobby junto con las empresas, ¿no? Por las gaseosas y básicamente por los jugos azucarados. Sí, totalmente. Sí. Así que si uno ve el acta de votación de aquel momento, yo la estuve revisando, es interesante. Tuvo muchos apoyos, no sé, desde Córdoba acompañaron. Sí, me acuerdo. Bloques provinciales, Río Negro. Fue amplio, ¿no? Fue 200 claro. votos. Claro. Y costó, porque Cobos me contaba, yo también hablé con él, el primer proyecto lo presentó más o menos por 2015. Claro. Su primer proyecto. Porque recordá, Pato, que Mendoza por Cobos y por Fernández Sagasti, que fueron los autores, recoge la experiencia de Chile. En ese momento Chile ya tenía implementado los octógonos. Y sigue. Y había demostrado, según estudios, ahí sí hay estadísticas, buenos resultados. Entonces, por eso es que se buscaba replicar esa política acá. Respecto al Mercosur, donde no está Chile, ahí tenés diferencias, que uno de los argumentos es, por ejemplo, Brasil tiene el sistema de lupa. No sé si lo viste, pero es una lupita, o sea, es también un sello negro, pero hay una lupa. Entonces, cuando obviamente una empresa quiere exportar, tiene que adecuar su diseño. En el caso de Uruguay, tienen octógonos también, bastante parecidos a los nuestros, pero con algunas diferencias. Y acá también toman el ejemplo del lugar del país que está absolutamente desregulado, que es Paraguay. Ajá. Es así, en Paraguay no hay nada. Pero, claro, exacto. Pero no vio el mérito, claro, no vio el mérito, efectivamente. Sí, entiendo que ahí está uno de los puntos clave de este proyecto, el hecho de acordar algo en común entre todos los países del Mercosur, que ahí va a ser otro trabajo, porque una cosa es la legislación. Pero es que hay controles en Argentina, hay controles en Uruguay, hay controles en Brasil, salvo en Paraguay. Vamos a tener problemas, me parece, si sacamos los octógonos, porque con los octógonos no había problemas. No había problemas de venta. Para las empresas sí, porque tienen que readecuar el diseño al diseño del otro país, ¿entendés? Claro. Pero bueno, argumentos. Otra cosa que dicen es que la ley es muy rígida y que, por ejemplo, si una empresa va mejorando la calidad de su producto, haciéndolo menos dañino, no lo puede reflejar en el envase, porque el sistema actual es octógono sí o no, es binario. No hay un gradualismo que vos digas, bueno, puedo poner un sello intermedio que diga mejoré la calidad del producto. No, es sí o no. Entonces eso se discutió en su momento y ahora se vuelve a reflotar ese argumento de es todo muy binario, muy simplificado, dice el gobierno. Estoy citando algunos argumentos que voy recordando. Eso de que la ley es muy rígida, que el perfil de nutrientes no es el adecuado, que en una dieta puede ser que el exceso no sea tal. Es decir, hay varias cosas. La que yo no recordaba el apellido, la diputada del PRO que planteaba,
pero no es lo mismo 1 kilo de azúcar que 100 gramos de azúcar. A lo mejor tenés que poner un octógono si hay 1 kilo y no si hay 100 gramos. Era Fernández Molero. Era Claro, ella tiene un proyecto propio de Exactamente, exactamente. Bueno, 11:15, cuando quieran, nos muestran imágenes de lo que está pasando con esta comisión que está anunciada para las 11 de la mañana. Hay, como siempre pasa, muchísimas gracias, algún pequeño retraso, así que decime, Gonzalo. Te cuento dale. algo importante de Dale. por qué todavía no arrancó siendo las 11:14. Hay que diferenciar dos cuestiones. En principio, la comisión se reunió para lo que vemos, la convocatoria de distintas federaciones de bomberos voluntarios de todo el país. Aproximadamente me contaban que van a estar 30 representantes que van a estar hablando, por ende va a ser una reunión extensa, pero en el comienzo la idea de la comisión era terminar de elegir las autoridades, para lo cual ahí sí se requiere quórum. ¿Qué va a pasar? Si no llega a haber quórum para las 11:30, va directamente a comenzar la parte informativa de la reunión con estos representantes. Ahora, el tema está bien, de los bomberos es un tema particular que importa, ¿no? Pero me parece que en la cuestión impuestos hay que ir de lo particular a lo general, porque es uno de los grandes temas económicos de este momento, ¿eh? Sí. Porque el Fondo Monetario está planteando otra política impositiva. Y el gobierno va y viene, el gobierno quiere bajar impuestos, pero el gobierno también sabe que cuando vos bajás muchos impuestos no recaudás. Y cuando vos no recaudás, no podés cumplir con tus roles específicos del Estado. El tema es a quién vos le cobrás. Le cobrás retenciones al campo, que son propietarios generalmente de cierta cantidad de hectáreas, o vos volvés con el impuesto a las ganancias a los trabajadores. ¿Cómo haces para volver con ganancias a los trabajadores? ¿Lográs votarlo eso? Y la otra cuestión es el IVA. El IVA es un impuesto absolutamente injusto, donde ahora está pasando que como en algunos sectores hay menos actividad, se recauda menos. Y además el IVA es el impuesto que paga el rico y el pobre de la misma manera. Entonces están planteando, hagan alguna modificación, que en todo caso paguen más los que más tienen y que haya un alivio en el IVA para los sectores más postergados. Es un tema muy sensible, muy sensible. Los gobiernos siempre viven de coyuntura en coyuntura, no tienen tiempo para esto, pero ahora, bueno, el tema impuestos volvía a ser una gran cuestión a partir de señalamientos del Fondo Monetario. Y no solo de señalamiento del FMI, el Super Rigi Claro. trae un montón de exenciones impositivas que por supuesto tienen un costo fiscal. Vamos a ver qué dicen en la Comisión de Presupuesto, porque en su momento el Rigi 1 tuvo bastantes críticas de la oposición en su momento. Porque claro, es recaudación que el gobierno se resigna a percibir. Así Eso que... es como el perro que se come la cola, porque si vos no le pones el RIGI, las empresas no vienen. Pero si vienen, como tenés RIGI, no te dejan nada de materia impositiva. Claro, es una cosa de loco. Y lo otro muy interesante, que vi en el tema retenciones, para que se pongan nerviosos los productores, es que podría haber una idea donde el gobierno te dice, está bien, yo no te cobro retenciones, pero eso que habilite a los gobiernos provinciales a cobrar impuestos. Entonces, sería neutro para el productor agropecuario porque lo que no pagaría de retenciones lo debería pagar por algún impuesto a la tierra en las provincias. Le traslada el costo a los gobernadores, básicamente. El beneficio, porque el costo político de afrontar la medida. Claro, porque no recaudaría la nación retenciones, pero sí podrían recaudar los gobiernos provinciales. Sí. Habrá que verlo. En este caso, la problemática pasa porque hay una ley, que es la 27.629, que básicamente es un régimen específico que se creó en el 2021 para el reintegro del IVA de los bomberos voluntarios. Ajá. Y aparentemente el reclamo hoy estaría no se lo están reintegrando. Por la no reintegración, exactamente. ¿En el 2021 dijiste? Claro, mira, entiendo que la ley, claro, fue el gobierno de Alberto Fernández. Estamos discutiendo... Posterior a la pandemia, ¿no? Sí, o en medio de la pandemia. Claro. Y eran todos los emparches que se viven haciendo. ¿Por qué no la impulsaba Vali Buca en su momento, el diputado? En ese momento recuerdo que él era uno de los que estaba con el tema el hombre de Bolívar. Sí, van a hablar tema financiamiento para los bomberos voluntarios, esto del reintegro y los corredores viales. Pero acá lo que pasa es que tenés que, bueno, es parte, si vos tenés un Estado que está medianamente cómodo, el propio Estado atiende a los bomberos voluntarios. Si es un Estado que está agobiado, se inventa esto de la excepción al 21%, este gobierno llega y dice, no, excepción no hay nada, dame la plata, tenés que volver a discutirlo. Era todo consecuencia de una macro muy
muy desorganizada. Sí, Bueno, junio del sí, 2021. por eso. Estábamos, me Sí, parece que ya en la nada. segunda parte Sí. fuerte de la pandemia, ¿no? Sí, claro. Del 2021. Sí. A ver, exactamente 11 de la mañana, 20 minutos. Un tema muy de nicho, pero interesante, es el tema de ley de lobby. ¿Qué se sabe? Lobby hay desde que el Congreso empezó a funcionar y antes acá. Sí. Pero ¿qué va a haber? ¿Un Y registro tampoco, de lobistas? ¿Qué tampoco va a el pasar? lobby es una mala palabra, ¿no? Totalmente. Es un lugar donde es una actividad los sectores lícita. privados dan cuenta de sus intereses. Totalmente. Obviamente. El problema es que por más de que sea una actividad lícita, no está transparentada, no está transparentada. Entonces todo da lugar a pensar que hay algo turbio detrás. Entonces eso es lo que pasa. Por ejemplo, sin ir más lejos, ley de glaciares. O sea, ¿cuánto hablamos del lobby de las Totalmente. empresas mineras? Totalmente. Bueno, no supimos a ciencia cierta con quiénes se reunieron y demás porque no hay ley de lobby. Hoy una ley de lobby te permitiría, por ejemplo, tener un registro público Claro. que vos puedas ver, por ejemplo, a quiénes recibe un diputado. Caro, a vos te tocó vivir acá, a mí me parece que era un momento culminante del tema lobby. ¿A vos te tocó ley de medios? Sí, te tocó acá. No me No, tocó. mirá 2008 vos, fue, ¿no? más o menos. No, Bueno. yo entré en 2011. Hay dos momentos que son tremendos. Ley de glaciares, te digo, pasa casi desapercibido. Uno era ley de medios, no sabés lo que eran los hoteles, de ahí viene la palabra, porque el lugar es la entrada de los hoteles, ahí se reúnen. Era tremendo, 3 o 4 hoteles importantes, bueno, los sectores privados que no querían ley de medios, todo lo que era Buenos días. el sector, ahí está, empezó la reunión. Muchas gracias a todos los presentes. Decirles que uno de los temas del orden del día era la designación de autoridades que están faltando completar, los cargos vacantes. Para eso necesitamos de 16 diputados integrantes de la comisión, número que hasta el momento no lo estamos logrando.